¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Este es el video número 3 y ahora sí vamos a empezar a hablar propiamente del artículo 17 y del procedimiento de determinación de oficio. Dice el primer párrafo del artículo 17: el procedimiento de determinación de oficio se iniciará por el juez administrativo con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando detallado fundamento de los mismos, para que en el término de 15 días, que puede ser prorrogado por otros 15 días más, y por única vez, formule por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho. Bien. ¿Qué es la vista? La vista es un acto administrativo. O sea que por primera vez nos encontramos con este acto suscripto por un juez administrativo, artículos 4 y 10 del decreto 618 del 97, y artículo 3 del decreto reglamentario de la ley 11683, número 1397 del 79. Entonces, corre vista, firma un juez administrativo, entonces es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque produce consecuencias jurídicas inmediatas y directas al administrado. Porque si el administrado no contesta la vista, no formula descargo, se tienen por ciertos los hechos atribuidos, imputados en materia penal, pero atribuidos en materia tributaria respecto de ese contribuyente. ¿Qué estructura tiene una vista? Y una vista tiene una estructura similar a un auto, ¿sí? ¿Recuerdan? Sentencias, autos, decretos. El auto está en el medio, entre un decreto y una sentencia. Tiene una estructura de y vistos y considerando resuelvo. Y visto toda la historia del expediente, es decir, que fue notificado del contribuyente tal, mediante la orden de intervención tal, de fecha tal, que a partir de allí el inspector efectuó tal requerimiento, que se cumplió, que no se cumplió, que además se citó a testigos, a terceros, a los compradores, a los vendedores, ¿sí? Que se requirió el movimiento bancario, que fue confrontado ese movimiento bancario con la información brindada por el banco. Y entonces concluye el inspector que efectuó un pago en defecto, o que, por ejemplo, que la cadena de comercialización del bien fue vendido por un proveedor no confiable o apócrifo, que además no pudo demostrar cómo le pagó y dice que le pagó en efectivo. Y de ese modo entonces se está violentando la ley 25345 y la resolución general 1547. Por lo tanto, el inspector, en todos los vistos, considera que, en el caso que estamos hablando, esas compras fueron trianguladas y a otros les pagó el IVA, y entonces no sirven para considerar la costo respecto del impuesto a las ganancias si se tratara de materia prima. Y considerando que el contribuyente no prestó la conformidad y yo considero que debe formular el descargo, que además esto encuadra en el artículo, vamos a suponer, 46, pero que además se trata de una evasión agravada, artículo 2, o no, hay que ver la condición objetiva de punibilidad, si se supera o no. Entonces, ¿se corre o no se corre traslado de la cuestión infraccional? Y entonces, el contribuyente va a contar con esos 15 días prorrogables por una única vez, por 15 días más, para formular tres cosas. El descargo respecto de la cuestión tributaria, ¿sí? Como si fuera la presentación. Señor juez administrativo. ¿Quién es el juez administrativo? El jefe de la división revisión y recursos. Entonces se coloca allí el número, no sería de expediente, pero sí se los numera a estos sumarios de revisión y recursos, ¿sí? Entonces, seguidamente, contesta vista. Y son tres dentro del contesta vista.
formula descargo respecto de la materia infraccional. Hace una defensa infraccional si correspondiese, ¿sí? Vean mis videos respecto de la cuestión tributaria y la superposición de sanciones y cómo funciona ese orden de prelación que hay para aplicar primero lo penal y luego lo infraccional. Y finalmente ofrece pruebas. ¿Por qué ofrece prueba en esta instancia? Porque el artículo 166, segundo párrafo del 166 de la Ley 11.683, dice que salvo si se tratare de hechos nuevos o de materia infraccional, no se aceptará la prueba que no se hubiera ofrecido en la primera instancia administrativa. Es decir, acá, hay que ofrecer la prueba acá. Bien, ¿y qué prueba hay que ofrecer? Y por supuesto que, si bien en los procedimientos judiciales la reina de las pruebas es la confesional, aquí no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el mismo contribuyente está impugnando de alguna forma, haciendo un descargo a la imputación tributaria y a la imputación infraccional que ha formulado el jefe de la división Revisión y Recursos. Entonces, confesional no va a haber. Puede haber alguna aceptación parcial, cuidado. Ahora, ¿cuáles son las reinas de la prueba? Primero, la cuestión documental y luego la pericial contable. ¿Sí? Podría haber, por ejemplo, testimonial. Yo he propuesto prueba testimonial en estas instancias y se ha producido efectivamente. La cuestión es que desde la corrida de la vista, recuerdan que antes teníamos un 50% de reducción conforme al artículo 49, hasta el primer plazo de 15 días, la multa se reduce al 75% de su mínimo legal, salvo reincidencia. Y dice 15 días prorrogables por otros 15 días más. Claro, hay que pedirlo. ¿Y cuándo hay que pedirlo? Hay que pedirlo porque no opera inmediatamente, ¿no? Hay que pedirlo durante el transcurso del primer plazo de 15 días y con la antelación suficiente, porque la administración pública tiene que expedirse concediendo o denegándolo dentro de los 2 días anteriores al vencimiento del plazo. ¿Dónde lo dice esto? En la ley 19.549, artículo 1, inciso E, en cuanto a los plazos. Y dice, cuando se pidiera prórroga, la concesión o denegatoria, tiene que ser notificada dentro de los 2 días. Entonces, seamos cautos, precavidos, prudentes, y si sabemos que no vamos a llegar, se pide rápidamente. Ya estamos. Sigamos entonces. Ante esta circunstancia, si se ofreció prueba, entonces puede ocurrir que se decida la producción dentro del mismo procedimiento determinativo o no. Si no se produce, véanlo en los esquemas, directamente pasamos a la resolución. Si por el contrario se ordena la producción de la prueba, aquí es con un mero proveído. El proveído es un poco más que un decreto, pero básicamente se ordena la producción de la prueba, nada más. Y visto que el contribuyente presentó la prueba, se ordena su producción. Firma el señor juez administrativo. Y se produce en sede administrativa, dentro de la misma AFIP. Testigos, pericias, todo. Vamos a ser claros, esto me ha ocurrido a mí 3-4 veces en toda mi experiencia de más de 25 años en la especialidad tributaria. Normalmente, con una argumentación cliché, la AFIP dice la prueba ofrecida es irrelevante, impertinente, ¿sí? Meramente dilatoria, etc. Y yo le creo al inspector. No importa, ya está ofrecida y servirá para las instancias superiores, sea Tribunal Fiscal de la Nación o demanda contenciosa tributaria. Y tras ello, finalmente, llegamos al punto de la resolución determinativa. La resolución determinativa tiene la misma estructura que les dije, es una sentencia. Y visto y considerando, resuelvo. ¿Qué resuelve? Resuelve en el punto 1 impugnar las declaraciones juradas. Ahí está.
aquello que era impugnable al comienzo en el primer video del artículo 16, ahora tenemos un juez administrativo que dice yo la impugno. Ahí está, impugno la declaración jurada. Punto 2. Determino de oficio el pago que fue en defecto. El contribuyente debió pagar 1.000, pagó solamente 100, entonces determino de oficio la diferencia de 900 pesos. Tercero y cuarto, aplico accesorios. El primer accesorio serán los intereses. El segundo, las multas, en caso de corresponder, como ya les dije, salvo que tengamos que saltar a la penal tributaria, artículo 20 del régimen penal tributario. Si no lo vieron en mi video, véanlo y lean además este artículo 20 que les estoy diciendo. Intima al cumplimiento del importe, ¿sí? ¿Y por qué intima? Y bueno, esa intimación produce la suspensión de los términos procesales del artículo 65. ¿Hasta cuándo? Hay que ver, si vamos a ir en reconsideración será 1 año y si vamos a Tribunal Fiscal de la Nación 90 días después de la notificación de la sentencia. Hay que ver los diversos supuestos. Pero la cuestión es que está ahí. ¿Por qué intima? Para suspender los plazos de prescripción. Bien. Y finalmente les hace saber que esta resolución es recurrida por las vías previstas en el artículo 76 de la ley 11683. Recurso de reconsideración para ante el superior, que vendría a ser el director regional, o recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Plazo, 15 días. Si el contribuyente rectifica dentro de ese plazo, conforme a la pretensión fiscal, la multa se reduce a una vez, a un mínimo legal, ¿sí? O 2 veces, o sea, lo que corresponda, pero al mínimo legal. Si por el contrario no conforma en esta instancia y recurre, entonces se hace efectiva la sanción de multa aplicada. A lo mejor vamos a suponer una defraudación 3 o 4 veces. Ya está. Cualquier duda que les surja, me la consultan. Hay un grupo en el Facebook que tiene por título Derecho Tributario, guión en el medio, Santiago Rossi. Son muchos los miembros activos que preguntan, consultan y yo les respondo. Así que quedo totalmente a disposición de ustedes. Muchas gracias.